Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Estamos hablando del tema de la droga y ahora vamos a entrar un poco en el tema de el negocio de la droga, o sea, lo que vendría a ser lo que todo el mundo conoce como el narcotráfico. Y la razón que les comentaba yo anteriormente, cómo Estados Unidos llega a ser un país importante en el consumo de droga, es importante en el ajedrez, en el tablero del ajedrez mundial, para entender cómo el narcotráfico en realidad crece y se expande. Obviamente la historia del narcotráfico también es apasionante, le vuelvo a repetir, no es una cosa que está específicamente concentrada en Estados Unidos, sino que también los países europeos participaban, los países asiáticos participaban. O sea, el tema del narcotráfico es un tema apasionante, pero es un tema mundial, es un tema influenciado por muchos países, por muchas culturas, por muchas formas. Pero ahora lo que yo quiero centralizarme para el caso de estos videos es un poco más el consumo y la producción de droga en nuestros países y el tema del narcotráfico. Y como les comentaba, eventualmente pienso hacer un canal específicamente para tratar este tema. Mientras tanto, ahora le voy a dar esta breve esta sinopsis de cómo entra el narcotráfico a jugar un papel tan importante en nuestros países. En el video anterior hablamos de cómo Estados Unidos, desde su principio, con el problema del alcoholismo y luego del consumo de drogas, llega a tomar la importancia en el mundo como consumidor más importante de droga en el planeta. Y cuando hay demanda, hay producción. Entonces, obviamente, como les comentaba, la droga que se consume aquí en Estados Unidos, que se ha consumido la mayoría durante la historia, nunca había sido producida en Estados Unidos. Ahora ya hay un poco más de producción. Eso, si tenemos tiempo, lo vamos a, aunque sea, mencionar. Pero la mayoría de la droga que se consume en Estados Unidos proviene del extranjero. En el caso, digamos, de lo que cuando en los comienzos hablábamos del opio, el opio obviamente venía de la China y de la India, y brevemente los cultivadores de esto empezaron en la India, y una de las grandes consumidores más grandes del mundo de la época, en los 1800, fueron los chinos. Los chinos tratan de prohibir el consumo de opio por su población. Los ingleses, que eran los grandes mercaderes de la época, que eran los que estaban negociando particularmente el té que se producía en China, se dan cuenta de que el opio es una moneda muy valiosa para negociar por el cuento del té. Entonces quieren primero hacer arreglo con China. China niega, el emperador chino se niega a transar. Los ingleses le declaran la guerra, le ganan la guerra, y oficialmente hablando, los ingleses son los primeros narcotraficantes avalados por un país en el mundo. Y de ahí crece el gran consumo de opio en China. ¿Qué sucede con eso? Porque todo tiene su efecto. A mediados de 1800, Estados Unidos empieza a expandirse, a crecer, y se empiezan a crear las grandes redes de comunicación. Y si recuerdan, en 1800, de 1800 a 1900, que es esos 100 años de producción, viene al final de 1800 viene la famosa época industrial, en la que se empiezan a construir grandes ferrocarriles, y uno de los grandes sistemas se crea en la parte oeste de Nueva York, Boston y eso, pero también en California empiezan a crearse grandes líneas de ferrocarriles y se empieza a traer mano de obra china. Y cuando yo les comentaba a ustedes que cuando usted acepta migraciones extranjeras, también acepta sus costumbres, los chinos obviamente traen la cultura de fumar opio, y ahí es donde se introduce el opio a Estados Unidos en formas bastante amplias. Interesantemente, el consumo de opio se expande un poco por Estados Unidos a través de muchos de los barrios chinos que tenían fumaderos de opio, y entonces se empieza a traer opio de la China. Estados Unidos eventualmente, como hace siempre con todas las migraciones que han ayudado a fundar este país, se vuelve en contra de los chinos y los empieza a
expulsar. Y muchos chinos, como no quieren regresar, porque ya tenían todas sus familias aquí, emigra alguna cantidad de ellos a el sur de los Estados Unidos, que vendría a ser hoy México. Y como ellos se radican en las partes que hoy es considerada la frontera de Estados Unidos con México, ellos se instalan ahí y empiezan un poco a cultivar la amapola, que es la planta, la flor natural que produce la goma de opio. Y es ahí donde México entra en el mercado del opio del mundo. Empiezan a traer también opio de goma procesada, opio de México y opio obviamente de China. Son los primeros comienzos. Luego de ahí empieza un poco la inmigración de la coca. Era un poco, a finales de 1800 no era tan prevalente como lo era el opio. Y la marihuana, que como estuvo al lado de la frontera México-Estados Unidos, siempre se producía en México y se transportaba para el uso de la gente que iba y venía entre la frontera. Acuérdense que en esa época las fronteras no eran ni pretenciosas como son hoy, ni tenían muros, ni tenían controles. Era un alambrado y era una línea en la arena. Ahí empieza un poco la historia de la producción. A medida que va incrementando el uso del consumo de este tipo de drogas en Estados Unidos, hay gente a través del mundo que se las ingenia y empieza a producir. Pero acá no estoy hablando de carteles, ni estoy hablando de grandes imperios, simplemente de cultivadores, de gente de campo que tenían sus campos y empiezan a cultivar hojas de marihuana, plantas de marihuana, empiezan a cultivar amapola para producir opio. O sea, es un negocio más, no es el dilema que se ha convertido hoy en día. Y eran un grupo muy selecto de gente que pues la mayoría de la gente no entendía el negocio y además había que trabajarlo, porque no sé si ustedes saben que producir este tipo de plantas, digamos, requiere mucho conocimiento y requiere mucho trabajo. O sea, el trabajo del campesino es muy difícil. Las cosechas, sea la que usted sea, no es que nomás tira la tierra y crece. No, es todo un proceso muy amplio. Entonces, se crea toda una cultura que va expandiéndose a través de los años. Básicamente, se empieza a producir, y ya le digo, marihuana, opio en México, cocaína muy poca empieza a emigrar, la hoja de coca más que nada empieza a emigrar de los países sudamericanos hacia Estados Unidos, y se va utilizando a través de los años, como yo les comenté en el video anterior. Si les interesa, y les digo, hay muchísima información sobre este tema, pero es apasionante, y entonces lo vamos a ir pasando a través de los años. La mayoría del opio, y después que ya procesado se convierte en morfina, y luego ya más procesado se convierte en heroína, se empieza a introducir en los mercados muy selectos de Estados Unidos, en el ambiente artístico, en el ambiente teatral, en el ambiente de la farándula. Y ahí empieza un poco la cultura. Pero después, como les comenté, explota después de las guerras, primero con la guerra civil, luego con la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea y luego Vietnam. Empieza a incrementar el consumo en Estados Unidos y se empieza a saturar un poco más el mercado. Y en Latinoamérica en realidad estaba un poco lenta en todo esto. O sea, le vuelvo a repetir, los productores de opio y los productores de marihuana en México eran local, era gente de campo, no era una organización como que hablan hoy de carteles y de crimen organizado. Eran cosas normales, eran campesinos que vendían y no había grandes controles, todavía las leyes no existían. Eventualmente Estados Unidos, con el tema, como se le va de las manos todo, como todo es en exceso, primero con el alcohol y luego con la droga, empieza a imponer droga y empieza a demandar y a requerir, como era un país consumidor muy grande, a ciertos países del mundo a que empiecen a controlar la producción. Entre ellos entra la producción en China, entra convenios con México y se empiezan a ilegalizar las drogas. Se lo estoy haciendo muy rápido esto. Al empezar a legalizar las drogas se empiezan a crear nuevos controles, y entonces es donde empiezan a meterse gente que dice: escúcheme una cosa, esto es un buen negocio porque hay una gran demanda y no hay suficiente cantidad de producto.
empieza a fabricar un poco más en cantidad. Luego lo que sucede, y aquí viene el cambio, 60s, 70s empieza el consumo de la marihuana incrementarse en las universidades, en la sociedad se expande más con la música de rock, con conciertos al aire libre, empiezan a expandirse el uso de la marihuana y luego empiezan las drogas psicodélicas. Esas sí se fabrican muchas aquí en laboratorios de Estados Unidos. Obviamente no se descubrieron aquí, muchas se descubrieron en laboratorios en Alemania, en Europa. Pero empieza a expandirse la cultura del consumo. Y cuando hay consumo hay demanda, y cuando hay demanda hay producción. Entonces los países nuestros empiezan a producir y ahora había que empezar a vender, a ver a cómo se traía. Y es donde se las ingenia nuestra gente, nuestra cultura hispanoamericana, latinoamericana, se empieza, porque el país grande que es Estados Unidos, que es un gran auge económico, que producía toda la nueva tecnología, todos los nuevos lujos, todas las nuevas cosas que el mundo quería, las empiezan a exportar de Estados Unidos al mundo. Lavadoras, secadoras, automóviles, todo lo electrónico, a pesar de que se hacían en China, en Japón y en Corea, en muchos lugares, la vendían a través de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Muchos de nuestros comerciantes en Latinoamérica crean líneas de intercambio en la que manejan mucho de este negocio legal e ilegalmente. Entre ellos caen los cigarrillos sin etiqueta, las marcas famosas, porque Estados Unidos tenía una cantidad enorme de productos que el mundo quería consumir, y particularmente en el sur. Y es más, esto no ha cambiado, amigos y amigas. Hoy en día sigue produciendo Estados Unidos cosas que todos los latinoamericanos, hispanoamericanos vienen. Usted, si vive en Miami, si vive en Dallas, si vive en Los Ángeles, si vive en Nueva York, ve que llegan aviones llenos de gente sin maletas, se suben, se van a un mall, a un supercenter, compran una maleta y la llenan de porquerías de acá de Estados Unidos y se las llevan a sus países. Muchos las venden, otros las consumen ellos, otros las regalan y eso. Esa mentalidad no ha cambiado. Bueno, pero estos negociantes que tenían ese negocio ya de intercambio legal e ilegal, digo, muchas cosas eran robadas, incluso había robo de autos que se llevaban a Latinoamérica y demás, a Sudamérica y a Centroamérica, empiezan a darse cuenta, hey, si vamos de acá para allá y tenemos las vías, ¿por qué no empezamos a traer algo de acá para allá, ¿no? Digo, de Sudamérica hacia Estados Unidos. Y es donde muchos de estos comerciantes se introducen al tema de empezar a vender droga a Estados Unidos. Y empiezan, le digo, no me voy a meter ahora en todos los detalles, pero es fascinante, las historias. Empiezan a contratar pilotos americanos, pilotos que habían estado en Vietnam, pilotos que sabían pilotear aviones a muy baja altura, y empiezan a transportar cantidades de droga. Primero empiezan con la marihuana. La marihuana era muy famosa, incluso le digo yo, años 68, 69, se leían artículos ya de que un estudiante de universidad podía ir a Colombia, digamos, ¿no? Que era el costo, que me perdonen mis amigos colombianos, mis hermanos colombianos, no estoy tratando de ver, pero esa era la idea. Se iban a Colombia, se compraban 2 kilos de marihuana, en esa vía los controles eran muy simples, la traían y con eso se pagaban la carrera universitaria. Esa era una parte así. Pero después ya empiezan los americanos a darse cuenta, y ellos también se meten en el negocio, se crean un poco más los comercios internacionales, los acuerdos, y se empieza a saturar. Y empiezan con la marihuana, pero después empiezan a traer la cocaína. Y la cocaína entra en lo que vendría a ser el sur de la Florida, lo que es Miami, el Caribe, y se satura. Estoy hablando fines de los 70, principios de los 80, Miami se satura con el negocio de la cocaína, a tal nivel que se exceden la millonada de dólares en moneda cash, que no la puede sacar nadie, en billetes reales, se excede la cantidad de muertos que resulta el narcotráfico de la época esa, porque se peleaban los cubanos con los colombianos con los puertorriqueños, los puertorriqueños con los dominicanos, y había todo un engendre ahí de violencia, porque todo el mundo quería figurar, porque había mucho dinero. Entonces toda esa política crea un problema para Washington, que como todos los gobiernos tiene que salir con una idea para resolver. Y entonces, ¿qué hace? Le mete un enganche muy serio, un bloqueo muy serio en el Caribe, ahorca el sistema
ese de transporte de drogas de Sudamérica hacia Estados Unidos vía el Caribe, vía Miami, y entonces se crea un nuevo mercado, porque la droga es así, usted aprieta acá, es como un globo, imagínense que hay un globo lleno de ahí, lo aprieto acá, se va para acá, lo aprieto acá, se va para acá. Cuando cierran el Caribe, cuando cierran Florida, cuando cierran el Caribe, que es una historia apasionante, toda esa historia de los cocaine cowboys que le decían, se crea un nuevo mercado, y ese nuevo mercado es que nuestros hermanos en México, los colombianos se unen con los mexicanos, les piden permiso, viene un negocio, dicen ustedes están al lado, ¿por qué no utilizamos México para empezar a transportar la droga? Porque por el Caribe ya no podemos. Y entonces, con arreglos comerciales, políticos, sociales, Sudamérica hace un acuerdo con Centroamérica y con México para almacenar y transportar la droga que se consume en Estados Unidos, particularmente marihuana y cocaína. Y ahí se abren los grandes mercados. Entonces, ¿qué sucede? Los mexicanos se dan cuenta de que es un negocio relevante, y en vez de conseguir, en vez de, digamos, darse cuenta de que ganamos una comisión, dicen, escúchame, si voy a hacer esto, ¿por qué no me meto yo? Y entonces es donde se empiezan a crear esos grupos de, digamos, narcotraficantes locales, en las que ellos van a Sudamérica y consiguen el producto directamente. Además de ellos producen la marihuana, y entonces un poco de la heroína, un poco del opio de la heroína, y entonces ellos empiezan a comerciar. Y entonces explota el mercado mexicano de narcotráfico, y entonces lo relega un poco a los colombianos. Los colombianos se establecen en Colombia, pero tienen muchos problemas, luego se van a Panamá, tienen problemas en Panamá, se establecen en México, tienen problemas en México, y se van derogando de un país a otro. Toda esta cultura genera toda una cultura de interdependencia entre todos, pero hasta ese momento estamos hablando de un crimen relativamente controlable, hasta que la finanza internacional, la banca internacional, se da cuenta de qué lucrativo es este negocio, porque ¿qué pasa? Todo ese negocio creaba miles de millones de dólares anuales, en los que había que ponerlos en algún lugar. Y entonces, ¿dónde iba uno? ¿Dónde va uno con las bolsas? Con las cajas llenas de dólares, porque eran miles y miles de dólares. Van a los bancos, y los bancos le cobraban un porcentaje. A ellos no le preguntaban quién era, les cobraban un porcentaje por guardarles ese dinero y mandárselo al país que fuera. Entonces, una vez que entra el poder adquisitivo dentro del sistema bancario, el negocio cambia. El negocio cambia totalmente, porque ya hay intereses de gente pensante. Ya no estamos hablando del ranchero, no estamos hablando del cultivador o de la gente del campo. Ya estamos hablando de gente que la empieza a pensar. Y como todo esto es un sistema y empieza a crear, hay que pedir permisos, porque en el narcotráfico nada se hace sin permisos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la segunda parte de este enorme rompecabezas que rompe todos los moldes habidos y por haber, que es la política. Una vez que los políticos descubren que el narcotraficante le puede producir una cantidad enorme de dinero para sus campañas políticas, para su estilo de vida, para vivir bien, ahí una vez más cambia el tema del narcotráfico, y ya se expande a un nivel mucho más elevado, porque ya no está relegado simplemente a la gente de la calle, a la gente pobre o a la gente campesino, sino ya empiezan los famosos intelectuales y profesionales, y ahí empiezan a meterse los profesionales. Y cuando usted profesionaliza cualquier tema, se sofistica más, y entonces ya vienen los grandes consorcios económicos, ya vienen los grandes arreglos políticos, y inevitablemente, cuando la política se mete, la burocracia, que es la que controla cómo un sistema en un país funciona, también participa en él, y es donde se mete la policía, la justicia, los militares, y se hace un gran engendro, un enorme engendro, y ahora de muchas plataformas. Esto ocurre casi en todos los países que producen cocaína, países que producen droga y que transportan droga,
y se expande. Y luego se adhieren a este gran cuento del narcotráfico países que no tienen producción, pero sí participan como, digamos, canales para transportar la droga, y es ahí donde muchos países en Sudamérica se adhieren al tema de la droga y adhieren una fórmula más, que es la de que nuestros bancos no le van a pedir ninguna información a nadie, usted traiga nuestro dinero y lo puede depositar en nuestros bancos nacionales, nadie le va a preguntar nada, y se empiezan los famosos grandes lavadores de dinero. O sea, le vuelvo a repetir, los profesionales se entremeten en esto, apoyados por la política, protegidos por el sistema de seguridad, policía, militares y servicios de inteligencia, y se crea el gran negocio del narcotráfico, que va creciendo desesperadamente y por supuesto con un gran consumo que viene no solo de Estados Unidos, sino que después, eventualmente en los años, al final de los 80, 90, se abre el mercado europeo. El mercado europeo es bastante amplio y entonces ya se empiezan a interesar las mafias. Y las mafias siempre estuvieron metidas, pero no tenían los grandes controles. Entonces las mafias se encargan del trabajo sucio. Pero detrás de todo este negocio está el guante blanco, está el guante de la política, está el guante de los profesionales, está el grande de la gran alcurnia. Y entonces hay una mezcla total, amigos y amigas, de todo esto que complica todo. Hasta aquí estamos más o menos bien. Más o menos creo que los he llevado, y le digo, lo estoy haciendo a grandes rasgos. No le quiero echar la culpa a nadie. Esto estamos hablando, históricamente hablando. Pero ¿qué pasa? Eventualmente, como todo ser humano, se recuerda, amigos, amigas, cuando les comencé a hablar en el principio de la seguridad del ser humano como los primeros habitantes de este planeta, o sea, el hombre prehistórico que se tenía que cuidar de los animales salvajes y después de ellos mismos. En el narcotráfico ocurrió lo mismo. Cuando empiezan los grandes consorcios económicos, banqueros internacionales, el dinero, empiezan las grandes disputas y los grandes celos. Y es como los partidos políticos. Todos se pelean porque todos quieren una parte del pastel. Unos quieren más, otros quieren menos. Acuérdense que estamos lidiando con personalidades de gente muy difícil, porque gente que a veces se quiere salir con la suya, no quiere negociar. O sea, en el negocio del narcotráfico no es como en el negocio de normal, es que hay controles, que hay jueces, que hay fiscales, que hay esto. Aquí es la ley del monte. Entonces, otro elemento, y ese es el tercer elemento, que es el que cambia totalmente el panorama del narcotráfico, porque hasta ahora lo que les estoy hablando, digamos, principio, mediados 80, eran convenios. Usted trabajaba en su país con la protección del Estado, y el Estado podría ser el ejército, podría ser las Fuerzas Armadas, podría ser la policía, la justicia, el gobierno mismo, y había convenios. Usted no hacía tonterías porque estaba todo arreglado. Pero ¿qué pasa? Los gobiernos esos empiezan a cambiar, empiezan a superarse, y empieza un poco el tema de la violencia. Y cuando la violencia, que siempre había existido en el tema del narcotráfico, pero se mantenía relativamente controlada, explota como parte del tema del narcotráfico, ahí es donde se pierde el control total. Y entonces empiezan a contratar, muchos de estos carteles lo hacen, en muchos países empiezan a contratar expertos en matar gente. O sea, no en seguridad, sino en asesinar gente. Ex soldados, ex policías, y se crea toda una nueva cultura de sicarios, de gente que mata gente digamos, porque como la justicia no existe, ¿verdad? Porque acuérdense que la justicia no existe dentro del sistema de los negocios ilegales, entonces ellos imponen su propia narcojusticia. Y la narcojusticia es muy simple. Usted me transó, usted me hizo una trampa, usted me negó, usted muere. Lo peor que le puede pasar es que le den una paliza, le rompan los brazos, le peguen, pero eso se dieron cuenta que no resultaba. Entonces empezó la ola de violencia y llegó a tal lugar, y estamos en tal lugar hoy en día, que es sanguinariamente inhumana. O sea,
un cartel trata de matar a otro cartel en la forma más vil y más gruesa posible. Y los filman y los cuelgan y les cortan la cabeza y les sacan la piel y les sacan los intestinos, le cortan distintas partes del cuerpo. O sea, eso no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero ha dado al narcotráfico su mala imagen y entonces se ha desbordado. Y a tal nivel que hoy en día ningún país puede controlar ese tipo de cosas. Y hay países que hoy están totalmente en una forma de caos total, precisamente por la violencia, no por el narcotráfico. Porque el narcotráfico siempre ha funcionado, amigos y amigas. Pero cuando los narcotraficantes empezaron a bajar línea distinta y empezaron a reclutar, porque ese es el otro problema, empezaron a reclutar gente que no tenía grandes controles, gente muy joven, sobre todo gente joven, empezaron las atrocidades. Y hoy nos encontramos con esa tremenda drama de que usted va a cualquier país hoy en día y hay muchachitos, chicos, chicas de 15, 16, 17 años que se tirotean, que se matan. En otros países los descuartizan, en otros países los queman vivos, en otros países los cuelgan de los puentes. O sea, en todos lados sucede esto. Ese es el drama que tenemos hoy en día, amigos y amigas, con el narcotráfico. O sea, no es la droga, no es el narcotráfico, no es el negocio, sino el exceso de violencia que se ha permitido, que antes se controlaba, hoy ya no se controla. Entonces, esa falta de control, porque incluso los mismos líderes que eran los hombres pensantes, se acuerdan que ya no están en control de eso. O sea, cuando cae el narcotraficante hoy en día, usted no ve ninguno de los grandes, ¿verdad? Usted no oye de grandes funcionarios, de grandes banqueros, de grandes comerciantes. Usted ve el narcotraficante con su grupo, con su tiroteo, con eso, que se enfrentan a las Fuerzas Armadas, pero el negocio grande sigue, continúa. Eso es el drama que tenemos hoy en día. Le vuelvo a repetir, se lo he hecho muy rápido, muy espacialmente, y entonces, ¿qué es lo que esperamos que se puede hacer? Y es ahí el gran detalle, ¿no? Ahora viene la otra parte que voy a hablar en el próximo video, los dos argumentos grandes. Si legalizamos la droga, esto se acaba. No hay que legalizarla, hay que matarlos a todos, hay que colgarlos a todos, hay que meterlos a todo el mundo preso. Los dos extremos que en realidad no tienen ninguno de los dos una base sólida para verdaderamente acabar con el tema, porque el otro problema, amigos y amigas, es el consumidor. El consumidor no le interesa este problema. Si se matan, si se pelean, si su país se hunde, a ellos no les interesa. Es un tema muy distinto. El consumidor no. Está ciego así y no escucha, a él no le interesa. No habla, no ve y no escucha. No le interesa. Usted tráigame la droga, yo la consumo y ustedes hagan lo que quieran. Si ustedes se quieren matar entre ustedes, si usted quiere fundir su país, si usted quiere quemar su país, es un problema suyo. ¿Me explico? Mientras el consumidor sigue. Entonces, esos problemas, amigos, son lo que hoy en día nos afecta a todos los ciudadanos en todo el mundo. Es una triste realidad, pero esa es la realidad. Entonces, cuando yo digo a la gente que el problema del narcotráfico no es el problema del narcotráfico igual en todo el mundo, y el problema del consumo de la droga no es el mismo problema del consumo de la droga en todo el mundo, les estoy básicamente diciendo que el problema suyo lo va a resolver únicamente usted. Nadie va a venir de afuera de su país, amigo o amiga, a resolver el problema del narcotráfico y sobre todo de la violencia que esto trae en su país. Nadie. Eso no va a pasar. Y mientras se permita, se va a continuar. Y cuando yo digo que se permita, porque se han ido al extremo, en algunos países han intentado salir a la calle con militares y con tanques y con aviones y todo eso, y no ha servido tampoco, porque ese no es tampoco la solución. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Hay todo un proceso que se debe llevar que nadie lo quiere hacer. ¿Por qué? Porque hay grandes poderes detrás de todo esto. Se los mencioné algunos así, pero lo vamos a tratar de convencer un poquito más en el próximo video. Amigos, les agradezco la compañía, los invito a que nos sigan, comentarios son bienvenidos, espero que les haya gustado y lo vamos a seguir en el próximo video. Un placer haber estado con ustedes.